Buenos días, hermanos. Un gozo poder usar estos medios para tener esa cita ineludible que tenemos con Dios y conocerle a través de su palabra. Hoy vamos a ver la historia de David en un tramo que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, porque está en un momento de angustia y vamos a ver qué quiere Dios que hagamos en medio de la angustia. ¿Qué quiere Dios que hagamos en medio de la angustia? Así que quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 6, en el cual leemos de la siguiente manera. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Antes de entrarnos en el pasaje, lo que quiero compartirles es algo del trasfondo. David está huyendo de Saúl, ya han pasado varios años de toda esta persecución, y David habita en medio de los filisteos. Está habitando en Siclac, como ustedes lo pudieron notar allí en el pasaje que acabamos de leer, y está con sus 600 hombres, 600 seguidores de David, quienes salían a la batalla con él, quienes se habían unido a esta lucha. Están huyendo, pero ya están establecidos, tienen sus familias en Siclac, en medio del campamento filisteo. En un momento llega Saúl a pelear contra los filisteos y uno de los gobernantes de los filisteos, que es quien acogió a David, le dice, ven a pelear con nosotros contra Saúl y tu pueblo. Los otros grupos de filisteos no estaban de acuerdo con esa decisión, así que hay un debate ahí entre varios de los gobernantes filisteos y finalmente le dicen a David que se devuelva para su casa, porque en medio de la batalla él se podía ir en contra de los filisteos y vencerlos. Entonces David se devuelve con sus hombres, estaban bastante lejos, como a 3 días de camino, se devuelven y algo pasó en el campamento donde ellos habitaban. ¿Qué pasó? Vinieron los amalecitas y tomaron cautivos a sus esposas, a sus hijos. O sea, llegaron, se fueron, se despidieron y llegaron y todo estaba en llamas, sus casas incendiadas, sus posesiones se las habían llevado, se las habían hurtado y sus familias no estaban. Dice el versículo 4. Dice entonces David y la gente con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Era un momento triste, era un momento de bastante duelo. Todo lo que tenían se había perdido, no sabían qué había acontecido con su familia. Lo único que podían pensar era que habían muerto. En medio de toda esa situación, vemos en el versículo 6 cómo enfrentan la angustia, cómo enfrentan el dolor. Versículo 6 nos dice, y David se angustió mucho. David se angustió mucho. Tal vez sean días en que estemos angustiados. Tal vez no como viviendo la misma situación que David y esos 600 hombres en que perdimos absolutamente todo. Pero hay una zozobra y un pánico de que podemos perder la vida, de que está este virus, qué pasa con nuestros familiares, mis abuelitos que están de susceptibles porque son
de ese margen de edad de mayor de 70 años y les puede dar el virus y pueden morir. Y hay un pánico y hay un temor también en nuestros corazones. Pero como hijos de Dios, ¿qué será lo que Dios quiere? ¿Cómo quiere Dios que enfrentemos la angustia? Y me llama la atención ese versículo 6. Dice, porque el pueblo, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y tenemos dos contrastes. Por un lado, los 600 hombres de David, ¿cómo estaban? En amargura de alma. David, ¿cómo estaba? Estaba angustiado. Pero vamos a ver cómo David sale de esa angustia. Cómo David puede salir en medio de esa angustia, en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, de no saber qué pasó con su familia, de no saber qué aconteció con sus bienes y por qué ha venido todas estas cosas. Dice el versículo 6 en la parte final, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En dónde acudimos cuando estamos angustiados? Cuando no tenemos fuerzas, cuando no sabemos qué hacer. ¿A dónde acudimos? ¿Nos amargamos y solo miramos las circunstancias y lloramos y nos quedamos ahí? David no lo hizo de esa manera. ¿David se angustió? Sí. ¿David vio las circunstancias? Sí. ¿Pero qué hizo en medio de ellas? Se fortaleció en Dios. Así que es una invitación también para nosotros. ¿Qué circunstancias estamos viviendo? Estamos en medio de una cuarentena que puedo decir que es casi mundial, en donde cada hogar está tras esa puerta. Cada familia está tras sus puertas y estamos viviendo tiempos de pánico. Muchos tendrán dudas de, uy, ¿ahora qué voy a comer mañana? Y inquietudes en su corazón, otros pensando en sus familiares, otros pensando en tal persona está enferma, esta persona es más susceptible y estamos angustiados. Y la situación da para eso, las circunstancias nos darían para eso. Pero ¿qué vamos a hacer en medio de la angustia? Es una invitación para seguir el ejemplo de David y fortalecernos en Jehová, nuestro Dios. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Jehová no ha cambiado, es el mismo yo soy por siempre. ¿Cómo nos podemos fortalecer en Dios? Sería la pregunta. Saben, David conocía a Dios y fortalecernos en Dios es primeramente conocerle, saber quién es Él, cómo es Él. David sabía que Dios, que Jehová Dios, era todopoderoso para obrar en medio de esa circunstancia. David sabía que Jehová Dios era soberano y que estaba en control aún de esa situación. Por más difícil que él la viera, por más difícil que esos 600 hombres la vieran, Dios es soberano y David conocía eso de Dios. Pero también David sabía que aunque nosotros no tengamos fuerzas, Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en que creemos. Y fortalecernos en Dios es poner la mirada en Él, en quién es Él, en qué es lo que hace y qué tiene que ver eso conmigo. Hoy en día hablamos de vivir por fe y dentro del mundo cristiano se habla mucho de la fe. Y lo ponen como algo místico, como, uy, la fe es este ceño fruncido y una fuerza que haces con tus ojos y tú creer eso con todo tu corazón. Y eso tiene que acontecer. Y si no pasa, es porque te faltó fe. Pero la fe bíblica no es de esa manera. La fe en Dios no es de esa manera, sino es conocer ese objeto de la fe. Es conocer sobre quién está depositada esa fe. Es saber que nuestra fe está puesta en Dios. ¿Y quién es ese Dios? Y podemos enumerar sus atributos y saber que Él es poderoso, que Él es soberano, que Él es fiel, que siempre cumple su palabra, que Él es un Dios de amor, que a los que aman a Dios todo obra para bien. Y cuando empezamos a conocerle y a entenderle y ponemos nuestra confianza en Él, ahí es que podemos fortalecernos en Dios. La fe no es que, uy, yo cierro los ojos y si con todo mi corazón creo, pero de pronto no pasó lo que yo pensé.
Entonces no se trata de que yo no tuve fe, ni que no tuve tanta fe, sino que yo debo confiar y descansar en el Dios en quien he puesto mi fe. Eso por un lado. Entonces, ¿en quién acudimos en momentos de angustia? Podemos ser como los 600 hombres y estar en una amargura de alma y llorando sin consuelo, sin esperanza. O podemos ser como David y fortalecernos en Jehová, nuestro Dios. ¿A dónde ponemos la mirada en medio de las circunstancias? En todos los noticieros que a diario solo nos hablan del aumento del virus, del aumento de los contagiados en Colombia. ¿Ahí ponemos la mirada? ¿O estamos mirando a Dios en medio de todas estas circunstancias? Invitaciones para que nos fortalezcamos en Dios. Vamos a seguir versículos 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Primeramente vemos que David se fortaleció en Dios, pero lo segundo es que en versículo 8 nos dice que David consultó a Jehová. Y esa es una de las frases que enmarca la vida de David. David consultó a Jehová. Y cuando hablamos de consultar a Jehová, estamos hablando de acudir a Él. Y consultar a Jehová no es timbrar el teléfono: pastor, ¿qué debo hacer en esta situación? No, eso no es consultar a Jehová. Consultar a Jehová es ir a la palabra, es ir por medio de la oración y acudir ante el trono de la gracia. Eso es acudir y consultar a Dios. En ese tiempo, en donde está ubicada esta historia, en la historia de David, vemos que en las vestiduras sacerdotales, que es el efod, había un pectoral. Y dentro de ese pectoral habían 12 piedras que estaban afuera, que simbolizaban las 12 tribus, pero dentro de ese pectoral habían dos piedras muy especiales: el Urim y el Tumim. Eran unas piedras con las cuales podían consultar a Dios cuál era su voluntad. ¿Y cómo lo hacían? Tenían que hacer preguntas no abiertas, sino preguntas para contestar sí o no. Entonces, por eso David dice: voy a perseguir a estos merodeadores. Entonces el sumo sacerdote le trae el efod, me imagino que sacaron las piedras, y el sacerdote consultó a Dios con estas preguntas que eran muy específicas: un sí o un no. Dios les dice: sí, los vas a perseguir, sí, vas a traer a toda la cautividad que ellos se llevaron, vas a traer todo lo que ustedes perdieron. Entonces, en medio de esta situación, David consultó a Jehová. David primeramente se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de esta situación? En medio de esta situación de cuarentena mundial, que no sabemos por cuánto se va a extender, pero hay una pregunta que debemos hacerle a Dios. Y es una pregunta muy personal y muy seguramente que Dios no la va a contestar. ¿Qué quieres, Dios, de mí en medio de esta situación? ¿Qué quieres, Dios, de mí en medio de esta situación? Y muy seguramente yo, a la luz de la palabra, puedo decirles muchas cosas que sé que es la voluntad de Dios porque están en su palabra. Una de ellas eh, es que antes podíamos conversar entre nosotros y, nuestro tiempo a solas con Dios lo dejábamos a un lado. ¿Por qué? Porque teníamos que salir a trabajar, desayunar, la casa, el oficio y una cantidad de cosas que estaban para nosotros primero. Y sacamos la excusa de que no teníamos tiempo para Dios, de que no teníamos tiempo para leer su palabra, para estar en la oración. Ahora, ¿qué excusa le vamos a dar a Dios? ¿Será que no tenemos tiempo? En medio de esta cuarentena, estamos en nuestras casas y gozamos de un buen tiempo. No es un tiempo para dormir ni para ver televisión, sino es un tiempo primeramente para consultar a Dios. ¿Qué quieres de mí, Dios? Y esa cita ineludible, ya no tenemos ninguna excusa delante de Dios para decir no tengo tiempo, porque ahora podemos sacarlo. Ahora estamos en casa. Tal vez muchos de ustedes están cesando de su trabajo y tenemos más tiempo. ¿Qué le vamos a decir a Dios en esa cita ineludible? Podemos conocerle a través de su palabra.
ahora tenemos mucho más tiempo. Pero también la palabra nos dice a nosotros como varones que debemos también guiar a nuestra familia y santificarla en la palabra. Muy seguramente sacamos excusas de decir, uy, no, es que casi no tengo tiempo, llego tarde del trabajo, pero ahora tenemos el tiempo. Y es un momento para consultar a Dios y que Dios hable a nuestros corazones, porque muy seguramente hay mucho pecado en su iglesia, hay mucho pecado en el mundo y eso lo sabemos muy bien. Y Dios va a limpiarnos, pero comenzará primeramente también por su iglesia. Y debemos acudir a Dios y en medio de esta situación, ¿por qué nos tienes aquí en casa? ¿Qué quieres de nosotros? Y como varones, como hombres, debemos estar pensando en qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga en medio de esta situación. Y una de esas cosas es que pueda guiar a mi familia y conducirla a Dios. Entonces que aprovechemos el tiempo para, si no teníamos altar familiar nosotros en casa, abramos la palabra, instruyamos a nuestros hijos, instruyamos a nuestra esposa, porque eso es lo que Dios quiere. Aprovechemos el tiempo. También puedo decirles, mis amados varones, si usted no era una persona muy colaboradora con las labores de casa, es un trabajo en equipo. Es un momento que estás en casa, ayudemos también con las labores de casa. Ayudemos también con las labores del hogar. Amados hijos, ese es un momento en que tienes a tus papás ahí en casa todo el tiempo. Muy seguramente has sido desobediente a tus padres. Y esa es una oportunidad para también confesar nuestros pecados y obedecer a nuestros padres. Eso es lo que es la voluntad de Dios hoy. Eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Si tal vez como padres han sido desconectados de sus hijos, los han dejado a un lado, tal vez no hay tiempo para hablar con ellos, para compartir con ellos, es un momento para conectarnos con nuestros hijos. Hijos, ¿qué piensas de esta cosa? Hijos que puedan compartir de corazón a corazón, ser vulnerables. Yo también tengo miedo. ¿Qué piensas de toda esta situación? Y son momentos que Dios nos está dando. Piensa por un momento, este virus, esto que está pasando, viene de parte de Dios. Muy seguramente será un juicio. Muy seguramente muchas personas están muriendo. Eso es un juicio de parte de Dios. Pero también Dios ha guiado a las autoridades y toda autoridad es puesta por Dios, dice la palabra, para que estemos en cuarentena, para que estemos en nuestras casas. Entonces todo esto viene de parte de Dios. Momentos difíciles, sí. Momentos de angustias, así como los vivió David, sí. Pero ¿qué vamos a hacer en medio de ello? Primeramente, fortalecernos en Jehová nuestro Dios y segundo, consultar a Él. Y amadas esposas y madres, también eso es una oportunidad que Dios nos está dando para primeramente hacer introspección, para preguntarle a Dios, consultar a Dios y decirles qué quieres Dios que haga en estos momentos. Muy seguramente Dios nos está dando oportunidades para amar a nuestras esposas, para que las esposas también estén sujetas a sus maridos y respetándolos, amándolos, que estemos amando también a nuestros hijos, no provocándolos a ira, sino instruyéndolos en el temor de Dios. Pero que cada uno de nosotros también aprovechemos estos tiempos para conectarnos con Dios. Eso es lo más importante, para gozar de buenos tiempos en familia, para instruir a nuestra familia en el temor de Dios. Ya no tenemos ninguna excusa de que no tengo tiempo, porque ahora sí lo tenemos. Ya no tenemos ninguna excusa para decirle a Dios, ay no, yo no puedo hacer esto, porque Dios nos ha dado todo, nos ha dado su Espíritu Santo en nosotros. Es su misma presencia que nos da el poder para vivir la palabra, el poder para obedecer. Nota que tan pronto Dios le dijo eso a David, mira lo que hizo lo que dice el versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y vamos a ver más adelante, usted puede terminar la historia porque no alcanzo, que inmediatamente David salió. Entonces es un momento para, primeramente, fortalecernos en Jehová nuestro Dios, después consultarle, y después de conocer su voluntad, no nos queda otra cosa que obedecerla. David partió y él fue inmediatamente ya habiendo escuchado lo que era la voluntad de Dios.
Ahora conocemos su voluntad, sí, Dios quiere que primeramente le busquemos a Él, que estemos también en estos tiempos en oración como familia, que nos conectemos con nuestros hijos, que pasemos y gocemos un buen tiempo en familia. Primeramente, cada uno con nuestra cita ineludible con Dios, en su palabra, en la oración, pero que aprovechemos estos tiempos para seguirle conociendo. David finalmente sí pudo, Dios le dio la victoria sobre los amalecitas y trajo consigo sus esposas y todo lo que había perdido, y antes Dios les prosperó mucho más. Entonces Dios siempre cumple su palabra, Dios siempre es fiel, y descansemos y fortalezcámonos en Jehová nuestro Dios. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos, que gocen de un buen día. Hasta la próxima.